Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un club de revistas súper conciso sobre el tamaño de la endoprótesis en EVAR a cargo de Julián Garavito. Vamos a estar en compañía de nuestros doctores mentores. Al final de la charla vamos a realizar un Kahoot y vamos a cerrar con las preguntas, con la sesión de preguntas. Entonces, comencemos. Gracias, buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a abordar algunas consideraciones acerca del tamaño de la endoprótesis en el contexto de la reparación aórtica endovascular. La literatura recomendada en esta ocasión, el artículo principal que lo vemos en la parte superior de la diapositiva, se denomina Aortic Endograft and Endolimb Intervention and Mortality Following Endovascular Aneurysm Repair, publicado este año en el Journal de la ASBS, y otros dos artículos utilizados para conceptos básicos que los vemos en la parte inferior. El club de revista va a tener tres momentos. El primero, una breve introducción con algunos conceptos claves para contextualizar el artículo. Posteriormente abordaremos la metodología, los resultados y la discusión del artículo, y finalizaremos con una actividad académica correspondiente a un Kahoot. Ya entrando en materia con la introducción, el primer término que vamos a abordar es EVAR, o reparación aórtica endovascular, la cual consiste en el implante percutáneo de un stent autoexpandible a nivel del área vascular aneurismática. Pero solo ver el concepto así es un poco complejo, entonces en la siguiente diapositiva tenemos un esquema que explica cómo se realiza el procedimiento en términos generales. Como vemos, de izquierda a derecha, en la imagen A, tenemos una representación de la aorta abdominal con un aneurisma fusiforme. Podemos ver una línea más intensa, acá con el cursor, una línea más intensa que representa la introducción de una guía vía femoral, para posteriormente en la imagen B ver cómo se introduce el sistema que porta la endoprótesis. En la imagen C podemos ver cómo se despliega esa endoprótesis a nivel proximal. Cuando hable de nivel proximal será por encima del saco aneurismático. Cuando hable a nivel distal será por debajo del saco aneurismático. Y acá a nivel distal vemos cómo también se extiende la pierna ipsilateral de la endoprótesis. En la imagen D, pues estas prótesis vienen con dos partes. Se ve la cateterización de la rama contralateral para posteriormente poder desplegar la pierna contralateral y tener esta imagen clásica de una endoprótesis en forma de pantalón. O sea, acá les traje un video para poder entender un poco mejor el procedimiento. Abdominal aortic aneurysm is a potentially life-threatening condition characterized by degenerative changes in the wall of the abdominal aorta that lead to progressive dilatation and possible rupture if the condition is untreated. The traditional approach to abdominal aortic aneurysm repair has been an open surgical procedure. Endovascular repair, using an endovascular stent graft, is a more recently developed approach. In this procedure, a guide wire is introduced into the abdominal aorta through a femoral artery. This is followed by the sheathed main body of the stent graft, which is positioned with the use of fluoroscopy. The body of the stent graft, composed of a non-permeable polyester material supported by a self-expanding flexible metal frame, is partially deployed, with the undeployed upper portion of the device positioned immediately below the renal arteries. A second guide wire is introduced through the contralateral iliac artery into the open lumen of the contralateral limb of the stent graft. The top cap is removed, deploying the suprarenal stent and anchoring the stent graft to the vessel wall. The contralateral limb component of the stent graft is then introduced and deployed with overlap sufficient to prevent leakage around the junction of the main body of the device and the proximal end of the limb, and so that the distal end of the contralateral limb is located superiorly to the internal iliac artery. The ipsilateral limb of the stent graft is deployed in similar fashion.
A balloon is then introduced and used to expand all graft-to-vessel and graft-to-graft junctions in the proximal to distal direction to ensure a tight seal. Finally, the sheaths and guide wires are removed and the femoral arteries repaired. Aortic blood subsequently flows through the stent graft. Endovascular abdominal aortic aneurysm repair is intended to relieve further pressure on the aneurysm and reduce the risk of further dilatation or rupture. Listo, perfecto. El siguiente concepto que vemos es el de endofuga, el cual se define como la persistencia de flujo arterial dentro del saco aneurismático tras el implante de una endoprótesis. En este esquema podemos ver los 5 tipos de endofugas. El primero lo vamos a describir como la aparición de una fuga en relación con el anclaje ya sea proximal o ya sea distal. Si la endofuga se presenta a nivel proximal, será una tipo 1A. Si se presenta a nivel distal, acá en los vasos ilíacos, será tipo 1B. La tipo 2, que es la más frecuente, se debe al flujo retrógrado hacia el saco aneurismático debido a las ramas colaterales que normalmente pertenecen a la arteria mesentérica inferior o ramas lumbares. La tipo 3 se produce por un defecto a través de los materiales que componen la endoprótesis. Como habíamos hablado, se compone de 2 partes, y acá vemos en el esquema. La tipo 4 es por un aumento en la porosidad como tal del material de la endoprótesis, y la tipo 5 es la tipo 5 es por una causa desconocida. Acá tenemos un video para ver un poco mejor los mecanismos de las endofugas. Endoleaks after endovascular aneurysm repair. An abdominal aortic aneurysm can be treated by a minimally invasive procedure that places a stent graft inside the abdominal aorta. The stent is designed to protect the integrity of the aortic wall. The aneurysm is not physically removed. While the treatment offers certain benefits that open surgery does not, including faster recovery, less complications, and less pain post-procedure, placement of a stent creates the potential for developing an endoleak. An endoleak occurs when blood continues to circulate in the aneurysm sac. To reduce the risk of aortic rupture, continued monitoring for endoleaks is necessary following stent placement. The 2 most common endoleaks are known as type 1 and type 2. Type 1 endoleaks affect approximately 1 to 2% of patients and occur when an ineffective seal at the top or bottom edge of the stent allows blood to flow into the aneurysm sac directly from the aorta. This is usually due to stent migration, and occasionally the stent can completely detach and fall into the aneurysm. The treatment for this complication is either the introduction of a new stent or the repair of the aneurysm via open surgery. Type 2 endoleaks are the most common, affecting between 10 and 15% of patients. These leaks are due to retrograde or reverse direction blood flow entering the aneurysm sac from small lumbar arteries and/or the inferior mesenteric artery. Type 2 endoleaks may resolve themselves, therefore close monitoring precedes further treatment options. The remaining 3 types of endoleaks occur more rarely. Type 3 leaks occur when there is a gap between the main body of the stent and its smaller leg component, which can develop over time due to progressive angulation. These gaps are closed with glue, the interposition of another stent, or the dilation of the existing stent to improve its position. Type 3 leaks are seen less frequently due to newer generation stent graft materials. A type 4 leak is transgraft hyperfiltration, where blood slowly filters through the walls of the stent into the aneurysm sac. Type 5 endoleaks are characterized by continued pressure and growth of the aneurysm sac without any definable endoleak. For many, endoleaks are a source of confusion and anxiety. However, with education, proper treatment, and follow-up care, stents provide an appealing alternative to open surgery. Listo, perfecto. Para hablar un poco del artículo, tenemos que tener en cuenta que los autores nos plantean que la terapia endovascular ha sido una revolución en los últimos 20 años para el tratamiento de los pacientes, pero que a pesar de esto, el tamaño y el diámetro proximal y distal de la endoprótesis no está generalizado en todos los procedimientos que se realizan.
así existan las instrucciones de uso del fabricante, muchos de sus procedimientos quedan por fuera de estas instrucciones de uso. Entonces, lo que se busca a partir de una revisión retrospectiva de los datos que se encuentran en la base de datos de la compañía Gore, donde se registraron los pacientes llevados a reparación endovascular con la endoprótesis Gore-Excluder para aneurisma aórtico abdominal entre 2010 a 2020, que son un total de 3.607 pacientes. Los autores buscan cómo el tamaño excesivo o insuficiente de la endoprótesis se puede relacionar con endofuga, mortalidad por todas las causas y mortalidad asociada con la aorta en pacientes llevados a reparación endovascular. Y también qué factores están asociados a que el tamaño de la endoprótesis sea insuficiente o excesivo. En esta diapositiva pues podemos ver un poco mejor la endoprótesis como tal, que es la Gore-Excluder para aneurisma aórtico abdominal. En el recuadro amarillo vemos lo que es el cuerpo de la endoprótesis como tal, que va unido a lo que vemos en el recuadro verde, que es la extremidad ipsilateral, y el segundo componente de la prótesis, que es la extremidad contralateral. Esta imagen es muy importante porque nos va a permitir ver un poco mejor a qué quiero decir cuando hablo de diámetro proximal y de diámetro distal. Con el número 1 podemos ver el diámetro proximal y con el número 6 podemos ver el diámetro distal que está en el vaso ilíaco. El diámetro proximal corresponde al vaso aórtico y el diámetro distal a los vasos ilíacos. Estas son como tal las instrucciones de uso, las voy a estar mencionando frecuentemente a lo largo de la charla. Y pues lo que hace el fabricante es que de acuerdo al diámetro estimado del vaso aórtico, se selecciona el diámetro de la endoprótesis a nivel aórtico o proximal. Lo mismo pasa con los vasos ilíacos. El fabricante recomienda una sobremedida para la endoprótesis que a nivel del vaso aórtico va entre el 10 y el 21% y para el vaso ilíaco va entre el 7 y el 25%. Cuando esté por debajo o por encima de eso, es que vamos a hablar que está por fuera de las instrucciones de uso. Y vamos a continuar acá con los resultados. En la tabla superior podemos ver que el 47.4% de esos 3.607 pacientes estaba por fuera de las instrucciones de uso al colocar la endoprótesis. Esos pacientes se dividen también en dos grupos, si estaba por fuera de las medidas a nivel proximal o a nivel distal. A nivel proximal lo más común fue que se hiciera una sobreestimación de la endoprótesis y a nivel distal que fuera insuficiente la endoprótesis. También tenemos que 328 pacientes estaban por fuera tanto a nivel proximal como a nivel distal. Ya comparando los pacientes que estaban por fuera y por dentro de las instrucciones del fabricante, tenemos que no había mayor variación entre la edad y el sexo, pero sí había un mayor porcentaje de pacientes por fuera de las instrucciones que no eran de raza blanca. Para la distribución por género, tenemos que fue más común que a nivel proximal en mujeres fuera insuficiente la endoprótesis y a nivel distal estuviera sobreestimada. Y para los hombres, que a nivel distal fuera insuficiente la endoprótesis. Como predictores para que la endoprótesis estuviera por fuera de las instrucciones del fabricante, tenemos encontrado en el género femenino, una mayor asociación con los pacientes que no eran de raza blanca y el diámetro de los vasos ilíacos. Ya cuando se hace el análisis multivariado para poder ver la mortalidad por todas las causas, la mortalidad relacionada con la aorta, las endofugas y la necesidad de intervención, vemos que para la mortalidad por todas las causas, entre mayor fuera el riesgo perioperatorio de los pacientes, más se aumentaba la mortalidad, al igual que en los pacientes que estuvieran por fuera de las instrucciones del fabricante. Para mortalidad asociada a la aorta, también funciona el riesgo perioperatorio de la misma manera, al igual que tanto proximal como a nivel distal estuvieran por fuera de las instrucciones de uso.
Para la intervención tenemos que fue el riesgo perioperatorio y que a nivel distal estuviera por fuera de las instrucciones de uso y en los pacientes que no fueran de raza blanca. Y en las endofugas, el género femenino, entre más incrementara la edad, los pacientes que no fueran de raza blanca y que tanto a nivel proximal como a nivel distal estuviera por fuera de las instrucciones de uso inferior, se asociaba con mayor porcentaje de endofugas. En la discusión nos planteaban dos artículos. El primero, una revisión sistemática publicada en el Journal de la Sociedad de Cirugía Vascular en el 2020, en el cual se incluyeron 17 estudios y se observaba cómo era el pronóstico de los pacientes que estaban dentro y por fuera de las instrucciones de uso para la endoprótesis, en lo cual nos encontraron resultados peores en los pacientes que estaban por fuera de las instrucciones de uso. El otro artículo que tenemos, que vemos a mano derecha, fue una revisión sistemática publicada en 2009, donde se incluyeron 8.415 pacientes llevados a reparación endovascular y ellos plantean que el sobredimensionamiento del injerto podría ser seguro e inclusive preferible, pero resaltan que ese sobredimensionamiento debe ser de leve a moderado, porque un sobredimensionamiento excesivo puede llevar a la degeneración del cuello, la dilatación con posterior migración del dispositivo y el plegamiento del injerto. Finalmente, el artículo para llevar a casa nos deja tres conclusiones. La primera, que en las mujeres fue más frecuente que tuvieran una endoprótesis inferior a las instrucciones de uso a nivel proximal y un sobredimensionamiento a nivel distal. Ellos dicen que puede ser por las diferencias anatómicas propias de la mujer y el tamaño insuficiente del injerto proximal se asoció con mayor presentación de endofugas, mortalidad por todas las causas y mortalidad relacionada con la aorta. Y la última conclusión que nos dejan es que el tamaño insuficiente del injerto distal se asoció a endofuga y a necesidad de intervención. Pues eso es todo por la charla. Tenemos una actividad de 3 preguntas que corresponde a un Kahoot. No sé si me confirman si se ve la pantalla con el código. Sí, se ve perfecto.
hasta el derecho. Listo, pues vamos a dar inicio a la actividad. Pues sí, como veíamos en la presentación, el tamaño insuficiente distal de la endoprótesis está asociado a mayor necesidad de intervención y endofugas. Y el tamaño insuficiente proximal de la endoprótesis está asociado tanto a endofugas, a mortalidad relacionada con la aorta y a mortalidad por todas las causas. Muchas gracias a todos por su atención y Listo, entonces ya que terminamos el Kahoot, vamos a dar espacio a las preguntas que están dirigidas hacia los doctores. Hola Julián, buenas noches a todos. Julián, muy bien. Excelente presentación, el artículo interesantísimo porque la importancia de la escogencia de la endoprótesis y de los tamaños es vital para el éxito de la terapia endovascular. Es un artículo muy concluso acerca de cómo deben hacerse la escogencia. Hay una imagen que me gustó mucho, que no sé si usted la pueda poner, que está mostrando todos los diámetros que tenemos que tener en cuenta en la... ya la coloco. Y muy bien la parte introductoria del artículo, Julián, hombre, porque es vascular, cuando hablamos de... ¿Esta imagen, doctor, o...? Entonces lo felicito y pues esperemos a ver qué preguntas tiene el público. Listo, entonces, doctor, la primera pregunta sería, ¿qué criterios debo tener en cuenta a la hora de escoger una endoprótesis para el paciente? Bueno, vean, entonces cuando nos llega un aneurisma de aorta abdominal, pues primero es conocer si tiene indicación o no tiene indicación quirúrgica. Aquí en el grupo hemos hablado varias veces de cuáles son las indicaciones quirúrgicas en los pacientes con aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Una vez uno tiene definido cuál es la indicación, entonces tenemos dos opciones de manejo y de tratamiento. Bueno, en realidad tres. Una es la terapia endovascular, la EVAR, que es la que estamos hablando ahora y que en los videos explicativos que mostró Julián se demostró más o menos cómo es que hacemos el procedimiento. La otra es la cirugía abierta, que es para un grupo de pacientes seleccionados con unas características determinadas anatómicas.
Y algún grupo pequeño de pacientes son los pacientes que definitivamente no podemos operar por sus condiciones de comorbilidades. Entonces, una vez definimos que tenemos una terapia EVAR lista para poder llevarse a cabo, entonces es muy importante la planeación de los pacientes. Y la planeación consta de coger las imágenes tomográficas del paciente y por medio de unos programas que incluso nosotros hacemos, pues las casas que muestran las endoprótesis hacen cursos de mediciones acerca de cuáles son los criterios, digamos, anatómicos y cuáles son las mediciones que tenemos que tener en cuenta para llevar a los pacientes a terapia endovascular. Entonces, por eso le dije a Julián que mostrara esta imagen, porque cada uno de esos diámetros que ustedes ven ahí son los diámetros, digamos, que uno debería medir en la planeación antes de llevar un paciente a terapia endovascular. Y es muy importante llevar tener un dato exacto de cuáles son estos diámetros para poder disminuir la tasa de complicaciones o la vida útil de la terapia endovascular. Entonces, tenemos que saber cuál es el diámetro, o sea, eso se llaman criterios anatómicos para terapia EVA. Entonces, tenemos que tener un buen cuello. Un cuello se refiere desde la salida de la última renal hasta el inicio del aneurisma. Es que no lo alcanzo a ver porque estoy desde el iPhone, pero es la longitud que hay ahí. También el diámetro de ese cuello, si se trata de un cuello cónico o un cuello cónico invertido, es decir, si está en forma de cono o al revés, porque esa es la forma y en ese cuello es donde va a ir impactada la parte proximal de la endoprótesis y es muy importante saber para nosotros ese diámetro. Una de las características es que ese diámetro debe ir mayor, o sea, la endoprótesis debe tener un diámetro mayor al diámetro que medimos ahí para que pueda llegar o se pueda llegar a que se impacte la prótesis y no hayan fugas tipo 1A, como explicó Julián. La otra es la longitud total del aneurisma y ahí podemos jugar con prótesis que son bimodulares o trimodulares y es la longitud entre las renales, la última renal y hasta dónde termina el aneurisma o hasta dónde queremos aterrizar en las ilíacas. Entonces podemos ahí jugar con varios diámetros. Las casas matrices de los endoinjertos tienen varias longitudes que tenemos que tener en cuenta. Y la otra es la longitud donde vamos a aterrizar que podamos al menos conservar o las dos hipogástricas o una hipogástrica. Digamos que esas son los criterios anatómicos al momento de escoger la endoprótesis y la otra son los accesos por donde vamos a ingresar o a desplegar las endoprótesis, que son los accesos femorales que deben estar libres de calcio, libres de trombos, para poder llevar a un paciente más seguro a esto. Y entonces, una vez hacemos esto, llevamos las endoprótesis, llevamos el tamaño un 20% más de lo que tenemos, tanto arriba, proximal como distal, con el fin de evitar migraciones, con el fin de evitar endofugas, que son, digamos, las complicaciones más frecuentes de la terapia endovascular. Muchas gracias, doctor. Creo que esas serían todas las preguntas por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir, eh, a los doctores por su tiempo y a Julián por la presentación. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Julián, muy bien, excelente. El artículo yo lo leí esta mañana, muy bueno, de verdad. Muy bien escogido. Gracias, doctor.